Señor presidente, el pasado 18 de febrero, en Barcelona, centenares de miles de ciudadanos se manifestaron para pedir un cambio, exigir un cambio en la política de fronteras y de asilo de Europa y de los Estados miembros. La solidaridad de millones de europeos choca con la incapacidad institucional de dar una respuesta justa y eficaz ante la llegada de personas que buscan refugio huyendo de la guerra y de la violencia. Muchos viven atónitos frente a la incapacidad de poner en funcionamiento el sistema de relocalización y que países como España, después de un compromiso de 16.000 personas acogidas, solo haya acogido unos pocos centenares. Muchos nos avergonzamos ante las muertes en el Mediterráneo, 5.000 solo en el año 2016. Por todo ello, exigimos que los Estados miembros cumplan con sus obligaciones, exigimos un trato humano y digno a los refugiados y exigimos la capacidad para llegar legalmente, visados humanitarios para llegar a Europa y que acaben las muertes en el Mediterráneo. Vielen Dank, Herr Kollege López. Es folgt Herr Kollege Marias. Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις της κατά της Ελλάδας. Σε πολιτικό επίπεδο, ο Ερντογάν ως νέος Σουλτάνος δηλώνει ότι δεν δεσμεύεται η Τουρκία από τη συνθήκη της Λοζάνης και θέλει να την καταργήσει. Άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι αμφισβητούν την ελληνικότητα